Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición compartir con ustedes en esta hora. Quisiéramos decir que la ausencia de nuestro compañero, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, tuvo que salir de emergencia para hacer algunos asuntos que competen al desarrollo de la obra de Dios fuera del país. Así es que presentamos nuestras excusas de parte del pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca y de este servidor por la ausencia de estos días. Sin embargo, seguimos adelante por la gracia de nuestro Señor Jesucristo analizando la lección correspondiente a esta semana. Tiene que ver con de adentro hacia afuera, y para el día de hoy estaremos analizando tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Algunos prefieren decir adversus. El término versus es extraído del idioma inglés, contrario a, y por eso hoy estaremos hablando sobre el tema tradiciones humanas contrario a los mandamientos de Dios. Es el tema que estaremos abordando en este día. Quisiéramos hacer una invitación de inmediato a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, para que repita junto a nosotros lo que es el título general de la lección de este día. Tradiciones humanas versus contrario a los mandamientos de Dios. Y recuerden que esta es la lección número 6 que estamos analizando en esta semana. De adentro hacia afuera. El pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Marcos 7:15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, pues más bien lo que sale del hombre es lo que contamina, para referirse básicamente a los pensamientos y los deseos que hay en el corazón, en el pensamiento del ser humano. Hacemos de inmediato un llamado a todos nuestros apreciados amigos para que juntos busquemos la dirección divina en oración, ahora que nos dedicamos a analizar un tema de tanto interés como el que acabamos de mencionar, tradiciones humanas contrario a los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Cariñoso Padre, en esta hora nos dirigimos a ti con el propósito de que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, porque siempre está presto para escuchar nuestras peticiones, y en medio de un tema que en muchas oportunidades ha traído cierto grado de confusión, nosotros nos acercamos a ti mediante la oración para que el Espíritu Santo pueda guiar este estudio. Conforme a tu voluntad te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestro tema en este día. Tradiciones humanas versus adversus o contrario a los mandamientos de Dios. Será importante que antes de nosotros entrar en el contenido de la lección de este día, podamos hablar un poquito sobre las impurezas en términos bíblicos, a qué se referían. La impureza en sentido general es la condición de estar contaminados en cierto sentido. La palabra impureza también puede referirse más bien a la contaminación en sí, una sustancia no deseada que hace que algo sea impuro, y los conceptos de pureza e impureza son importantes en la presentación bíblica de la santidad. Por eso, y en ese sentido, bajo los rituales de la ley del Antiguo Testamento, a menudo el pueblo de Dios, los israelitas, se enfrentaban a las ideas de pureza e impureza ritual o ceremonial. Muchas cosas podían hacer que un israelita fuera ritualmente impuro. Algunos ejemplos: la menstruación, el parto, las emisiones nocturnas, tocar un cadáver y ciertos tipos de enfermedades de la piel que, por supuesto,
no podríamos dejar en alto lo que tiene que ver con el asunto de consumo de ciertos alimentos que eran impuros, y hacía que una persona fuera considerada también impura, tal y como lo establece la palabra de Dios. La impureza podía transmitirse a los demás de forma ceremonial. Cualquier contacto personal con alguien impuro hacía que las personas se volviera impura. Había muchas maneras de volverse impuro. Así que todo israelita, todo hombre como mujer, estaba seguro de pasar al menos un tiempo de un estado de impureza ceremonial. De ahí que cuando alguien se encontraba en un estado de impureza ceremonial y era declarado impuro, era separado de la comunidad, tal y como le enseña el libro de Números. Cuando nosotros vamos allí, a esta cita bíblica, se nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento lo echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos de entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Noten ustedes la cita que acabamos de compartir con ustedes. De ahí se desprende que los israelitas históricamente habían venido trayendo esa costumbre, ese pensamiento, porque eran formados de esa manera, conforme a lo que establecía el mandamiento estipulado por Dios a través de Moisés, para que el pueblo pudiese conservar una salud intachable, y por supuesto se evitaba que las enfermedades pudiesen pulular en ese medio. De manera que la ley de Dios ofrecía un camino para restaurar la pureza. El proceso de purificación dependía del grado de impureza y contemplaba desde el lavado físico hasta el ofrecimiento de un sacrificio animal para expiar la impureza. Por eso, apreciado amigo, querido oyente, la insistencia de la ley en la pureza y su cuarentena de la impureza recalcaba el hecho de que Dios esperaba la santidad de su pueblo. Él había elegido a Israel para tener una relación especial con Dios, con Él. Es el Dios santo y requiere la santidad del pueblo que lo sigue. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de impureza impide que haya integridad. Un poco de pecado destruye todo lo que es la santidad. Así es que, amigos, en este sentido, hoy tocando este importantísimo tema que tiene que ver con la impureza ritual o ceremonial, puede ilustrar la impureza moral. Un ejemplo claro de esto es la lepra, una de las enfermedades de la piel que convertía a una persona en impura o inmunda ceremonialmente. Como no había cura para la lepra, la persona que la contraía, señores, quedaba impura para siempre. Los leprosos eran marginados de por vida. No les permitía relacionarse con otro debido al contagio de su enfermedad. No podían vivir con sus familias, no podían adorar en ninguna parte o trabajar en puestos de trabajo. Su impureza era tan grave que si se encontraba en una zona pública debían identificarse gritando «inmundo», para que los demás se alejaran y evitaran cualquier contacto con ellos. Es así como en la palabra de Dios en la Biblia se traza algunas ideas importantes que tienen que ver con la impureza y cómo, repetimos una vez más, de acuerdo a lo que ya estamos analizando, esos elementos culturales, esas leyes rituales, se habían llevado a un extremo a exagerar ciertos aspectos de las mismas que a veces se hacía imposible en términos reales el cumplimiento de la ley de amor, porque en ese sentido, pues,
Esos rituales en tiempos ya de Cristo se habían apoderado tanto de la mente de los dirigentes del pueblo de Israel, especialmente entre los escribas y los fariseos, que llevaban de manera muy estricta estos reglamentos y que venían enseñando a sus descendientes para que se cumplieran de esa misma forma. Así es que cuando nosotros vamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, los versículos del 1 al 13, encontramos un hecho muy importante que va a plasmar ciertas ideas de lo que nosotros estamos tocando como lección en este día. Evangelio de Marcos, capítulo 7, los versículos del 1 al 13, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Noten ustedes el énfasis que estamos haciendo. Los escribas y fariseos, especialmente los escribas quienes manejaban los asuntos de la ley, pues eran muy estrictos en enseñar estas cosas y daban seguimiento a lo que Jesús estaba haciendo. Versículo número 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Noten ustedes cómo resalta Marco el hecho que hace mención, tradición de los ancianos, es decir, algunas enseñanzas orales que no tenían fundamento en lo que ya establecía la palabra de Dios y ellos se aferraban a esas tradiciones y las enseñaban y condenaban a aquellos que no cumplían con esas tradiciones. Versículo número 4, volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y volvemos a enfatizar el hecho. Tradición de los ancianos, no lo que la palabra de Dios enseña, y continúan diciendo, sino que comen pan con manos inmundas. Es importante en este punto destacar lo siguiente, muy importante que nosotros podamos reflexionar en esto antes de continuar con la lectura ya citada. Es importante que nosotros estemos haciendo este fuerte énfasis para que luego nos demos cuenta qué era lo que Jesús luego iba a enseñar a estos fariseos. Noten ustedes la respuesta de Cristo, le llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien que invalidan ustedes el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que ustedes han transmitido y muchas cosas hacen semejantes a estas. Wow. Es interesante la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros ahora en este momento continuamos viendo algunas ideas en sentido general de lo que se quiere presentar en esta lección correspondiente a el tema tradiciones humanas versus o en contra de los mandamientos de Dios. Lo primero que debemos decir conforme a lo que ya expresó nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar un niño que está estudiando ese relato que nosotros acabamos de compartir con ustedes allí en la clase de escuela sabática. Al volver a su casa un tanto inquieto, le dice a su madre, no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, la historia no se refiere a ese tipo de higiene.
Tradicionalmente, y eso es lo que nosotros vemos en la actualidad, cuando una persona llega a una casa o cuando llega a su casa y va a comer, lo lógico es que se lave las manos para evitar algunas enfermedades que pueden ser transmitidas a través de esa actividad, y todos nosotros desde niños se nos ha enseñado esto y es real. Eso tiene que ver con la parte de la higiene para no enfermarnos corporalmente. Sin embargo, reiteramos la idea, Jesús no se está refiriendo a ese tipo de higiene cuando habló en términos reales. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual, como ya acabamos de puntualizar, y en el periodo entre testamento la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Todos esos reglamentos, o la gran mayoría de esos reglamentos, eran aplicados a los sacerdotes cuando tenían que ministrar por el pueblo. De acuerdo con este concepto, es importante destacar que los líderes religiosos se quejaban ante Jesús de que sus discípulos no hacían esto. Jesús no contesta directamente a la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigida por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías capítulo 29, versículo 3. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupaban el lugar de los mandamientos divinos. Ya nosotros hemos puntualizado sobre muchas de las leyes rituales, y sin embargo en este caso es importante destacar que cuando los escribas y los fariseos se dirigieron a Jesús, no se estaba refiriendo a un simple lavado de mano. Era uno de esos lavados rituales que tenían que hacer los sacerdotes. Esto incluía lavado de las manos, de las muñecas, antebrazo, y a veces hasta un baño donde incluía todo el cuerpo, pero especialmente en esta ocasión incluía lavado de manos, muñecas, codo, antebrazo, en fin, todo lo que tiene que ver con el miembro que está entrando en operación para comer. En este sentido, notamos que la segunda parte de la respuesta de Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena a los seres humanos honrar a los progenitores. Es una de las leyes que encontramos de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 2, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con la tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, es decir, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, Padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Y esto se hacía en combinación, poniéndose de acuerdo el sacerdote y la persona que iba a ofrendar, se ponían de acuerdo para que con este dinero, o la promesa de llevar el dinero al templo, lo eximía, según ellos, de la capacidad para mantener a sus padres. Óigame, ¿cómo puede funcionar algo tan legal? Usted se compromete con los dirigentes del templo, especialmente con los sacerdotes, entran en algún tipo de negociación, y entonces el sacerdote o ellos pensaban que se eximían de mantener a sus progenitores. De ahí que Jesús reacciona y le habla de esa forma. Apreciados amigos, queridos oyentes, esa es la gran realidad que convivía el judío normal en aquel entonces, y que había aprendido esta condición, esta praxis, esta práctica, conforme a lo que los grandes maestros habían establecido en ese lugar.
Por eso notamos que Jesús está pronunciando una crítica contra la ideología de los fariseos. En lugar de responder a la pregunta de ellos, utilizó esas palabras de Isaías. Jesús en cierta ocasión ahí enfatizó en el hecho de que ellos eran hipócritas. A esos fariseos, y en griego el término significa intérprete, actor, es un fingidor. Este término se utiliza para referirse a los actores que llevaban máscaras en las obras de teatro. Fingían ser otra persona. Jesús dice que los fariseos cometían un grave engaño. Decían seguir a Dios, pero sus normas les permitían eludir el cumplimiento del mandamiento divino o de los mandamientos divinos. En este sentido, el quinto mandamiento. El ejemplo de Jesús utilizó es una regla llamada corbán, voto de dedicar recursos al tesoro del templo en un esfuerzo de evitar el cuidado de los padres, y el término griego corbán significa regalo. Deriva del hebreo que se refiere a una ofrenda que es dedicada a Dios. Un voto hecho de esta manera era irrevocable. Jesús no está hablando de hacer votos a Dios. Lo que él trata de utilizar es la idea de una ofrenda prometida como medio para no ayudar materialmente a los progenitores. Si un hijo económicamente solvente dijera a sus padres todo aquello con que pudiera ayudarlos es corbán, ofrenda para Dios, él podía quedarse con la ofrenda para su propio uso y no ayudar a sus padres, ya que esa ofrenda estaría dedicada a Dios y por lo tanto no podía ser usada por los progenitores de ese hombre. Señores, tal hipocresía pseudopiadosa era particularmente odiosa para Jesús, quien les reprende enérgicamente en Marcos capítulo 7. La compara con la transgresión del mandamiento de honrar a padre y a madre, que forma parte del decálogo. Hoy en día, algunas personas podrían pensar que honrar a los progenitores significa respetarlo y hablar bien de ellos. Y eso tiene que ver honrar a los padres en términos prácticos. Y esta es una lección muy importante. Jesús hace una reprensión sobre las personas que se detienen más en los asuntos religiosos tradicionales, que no tienen aval en la palabra de Dios y se dedican a descuidar una obra tan importante como es la de honrar a los padres. En este sentido, uno quisiera preguntar, y es una parte de reflexión después de haber estudiado esta lección actualmente, ¿cómo está nuestra relación con nuestros padres? El padre que vive en el campo, en la montaña, y usted que vive en las ciudades, ¿cuánto tiempo que no visita a su padre? Es contradictorio una persona, alguien que dice ser cristiano y descuida un punto tan importante como es el trato de manera práctica para bendecir y beneficiar a sus padres. Señores, la religión que Cristo Jesús propone es una religión de amor, una religión donde uno debe entregar todo lo que tiene a favor de Dios y a favor del prójimo. A Dios no le interesa una religión que solamente se detenga en los aspectos externos y no vaya a lo profundo, a lo que es real, que es el amor. Por eso, la ley de Dios está fundamentada en eso, amor a Dios, y si amamos al Señor, entonces estaremos comportándonos bien con nuestros padres, con nuestros semejantes, y especialmente estaremos asumiendo el papel de ser un proveedor para nuestros progenitores. Esperamos que la lección que hemos abordado en el día de hoy haya sido de gran bendición. Tradiciones humanas en contra de los mandamientos de Dios, y esto trace una pauta para que nosotros podamos honrar a nuestros padres a sabiendas de que es un gran compromiso que tenemos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con esta importantísima lección donde hemos hablado acerca de las tradiciones humanas que van en contra de los mandamientos de Dios, y esperamos que el amor de Jesús continúe siendo vaciado en nosotros rica y abundantemente, y que podamos cumplir con los preceptos que nos ordenan de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Muchísimas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para
todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.